diga, como juez de conocimiento, mentalmente, en abstracto, prospectivo, y tiene que pensar en todas aquellas variables del 45 y 46 del Código Penal y siguientes o pertinentes, y además de los elementos de prueba que existen en el requerimiento para poder asumir prospectivamente cuál es el merecimiento de pena. Por lo tanto, es equivocado el razonamiento en algunas resoluciones y en algunos requerimientos, en algunas argumentaciones defensivas, cuando se señala que la prognosis basta con lo que señala la pena conminada. No es así. Y también lo repite la casación C26. ¿Seguimos una más? Porque el tema no es ese. Sí, una más, a ver. El tema del arraigo. Mire, estos son los temas, lo que se tiene que evaluar para el arraigo. El arraigo. La pregunta es la siguiente. ¿Los jóvenes de 18 a 25 años tienen bienes? ¿Tienen trabajo en nuestro país? ¿Cuál es la realidad nuestra? ¿Sí? ¿Tienen arraigo? Muchas veces tienen dos domicilios, uno en la Reunión y otro donde están viviendo. Viven en casa alquilada. Esa es la realidad nuestra. Por lo tanto, es difícil que superen el arraigo domiciliario o el arraigo personal. ¿Qué hacen los abogados? Presentan los escritos de servicios públicos a nombre de los padres o sin nombre, porque lamentablemente así está nuestro sistema social. ¿Y qué cosa nos encontramos en las praxis? Que los jueces digan no tiene arraigo, porque vive en otro domicilio, no tiene arraigo domiciliario. Entonces, este es un tema que es una problemática. Yo he propuesto de que la obligación no es del ciudadano, porque el ciudadano está encarcelado preventivamente, o es que el ciudadano tiene la posibilidad, o el abogado tiene la posibilidad de encontrar documentos que puedan acreditar en 24 horas, que pudieran acreditar o decir si tiene arraigo. Es difícil. Por eso que nosotros proponemos que sea el Estado, a través de una base de datos, una base de datos integral, así como la RENIEC, se agregue más variables, todos los datos personales, las altas y las bajas del sistema tributario, porque cuando uno ingresa a trabajar a una empresa, inmediatamente tiene la obligación de inscribirse en la SUNAT como trabajador. Termina su día, inmediatamente termina ahí la obligación, bajo pena de multa, que se inscriba o que le den de baja de trabajador. Por lo tanto, se debe utilizar toda la data del Estado para que el juez, el fiscal y el abogado y el propio ciudadano, a partir de ello puedan medirse estas variables del arraigo personal, del arraigo domiciliario y el arraigo laboral. Bien, salimos de estas diapositivas y volvamos a las primeras diapositivas que hemos estado trabajando. Abajo está, lo tiene minimizado. Ayuda. Lo tiene minimizado. Problemática. Ok. Estamos ayudando. ¿No? Arriba. Estamos en la tercera, cuarta diapositiva. Ya, la cosa sucede. Ahí estamos. Otro punto en discusión es la imputación concreta. La Fiscalía formula una imputación. Esto sucedió en Lambayeque. En Lambayeque efectúan una imputación por delito de robo agravado. Y resulta que el defensor se opone. Hay una oposición del defensor y el defensor dice, eso es hurto. Y genera un debate. La Fiscalía dice robo agravado y la defensa dice es hurto agravado. La pregunta que nace ahí como consecuencia de esta discusión es, ¿el juez puede recalificar en la audiencia de incoación de prisión preventiva? Algunos jueces dicen que sí puede recalificar y otros jueces dicen que no puede recalificar. La pregunta es la siguiente. ¿Quién es el titular de la acción penal? La Fiscalía. ¿Quién es el que decide? La Fiscalía. ¿Quién efectúa el control de legalidad, de legitimidad? El juez. Es cierto. Quienes están a favor que sí puede recalificar, se amparan en el acuerdo plenario 2-2012. Fundamento 9, fundamento 10 del acuerdo plenario 2-2012, y dice:
Es que el juez puede efectuar el control de legalidad, por lo tanto el juez sí puede recalificar en la audiencia de control de flagrancia, puede recalificar y ordenar el proceso inmediato en esas condiciones. ¿Qué cosa ha sucedido en esos casos que ha realizado? El juez ha recalificado y el fiscal ha formulado acusación por delito de robo agravado. ¿Se entiende? Mire los problemas que se presentan. El juez dice, los hechos corresponden a hurto agravado, pero cuando tiene que acusar el fiscal, acusa por robo agravado. Y alternativamente dice hurto agravado. Problemas y más problemas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia interpretación. Y eso está en función de la concepción del derecho que tengamos. Por eso es que los formadores se ha acordado, dice, que los jueces no pueden recalificar, y a efecto de darle mayor garantías al ciudadano, se dice infundada el proceso inmediato y vaya al proceso común para que pueda ir bajo todos sus procedimientos más largos, se pueda ventilar si es robo agravado o es hurto agravado. ¿Me entendieron? Así se ha acordado. ¿Por qué? Porque si continuamos de la manera que han estado haciendo algunos jueces, nos vamos a encontrar con el problema que algunos dicen hurto agravado, acusan por robo agravado y otros acusan por hurto agravado. Total, tenemos una serie de situaciones problemáticas diferentes en cada uno de los distritos judiciales. Eso pasa. Por eso es que se ha dicho que se tiene que evaluar, lógicamente que esto ha sido por mayoría en este plenario que hemos tenido, y ha sido por mayoría, porque algunos dicen que sí se puede. Por eso que ahí aparece el nombre de un juez superior de Moquegua, de la sala de apelaciones, el presidente de la sala de apelaciones, que dice que no está de acuerdo. Otro tema problema. Ustedes saben que el decreto legislativo 1194 señala que lo primero que se resuelve es la prisión preventiva. No sé si ustedes han revisado el decreto legislativo 1194, dice, lo primero que se resuelve es la prisión preventiva. Lo segundo que se resuelve son los mecanismos de simplificación procesal. Y lo último que se resuelve es la incoación al proceso inmediato. Yo personalmente tengo mi discrepancia. Porque lo primero que se debe resolver no es la prisión preventiva. Lo primero que debo resolver, a mi entender, primero tengo que ver qué pasaría si el ciudadano llega a un acuerdo provisional sobre la terminación anticipada. ¿Qué es lo primero que tendría que resolver? Pues si hay terminación anticipada, se acabó todo y no tengo nada más que ver. Pero si no hubiera terminación anticipada, no hubiera acuerdo, lo que tengo que resolver primero, a mi entender, es la procedencia, fundado o infundado, de la incoación del proceso inmediato y posteriormente el tema de la prisión preventiva, el requerimiento cuando hubiera. Toda esta situación, que no solamente lo han percibido los jueces, sino también los abogados, ha generado que la metodología de la audiencia sea diversa. Cada juez tiene su propia metodología. Como la ley dice, primero me resuelve prisión preventiva, lo primero que están discutiendo es prisión preventiva. Y lo último que están discutiendo es incoación al proceso inmediato. ¿Qué se acordaba? Que cada uno puede decidir una metodología de trabajo, dirige su metodología, porque es difícil meterse en la cabeza de todos los jueces y que todos lleguemos a tener uniformidad en la metodología, en la técnica de dirección judicial de audiencia, pero cuando se resuelve tenemos que observar lo que dice la ley. Es decir, utiliza la metodología que tú estimes por conveniente, pero cuando vas a resolver, síñete la ley, a fin de no tener problemas. Porque aparece el órgano de control, y el órgano de control que quiere que formalmente sigas a la ley. Eso es lo que se ha acordado. Luego, siguiente, pasamos al plazo de duración de la prisión preventiva. El hecho que la Fiscalía pida 9 meses no significa, dijimos anteriormente, que el juez le tenga que conceder 9 meses. Hay dos tipos de dificultades: la dificultad del proceso, la dificultad de la investigación. El juez está en obligación de debatir no solamente los presupuestos materiales, sino también el plazo de duración de la prisión preventiva. El fiscal le tiene que decir públicamente por qué motivo
se justifica un plazo de 9 meses. La pregunta en una audiencia de prisión preventiva es la siguiente, que yo le diga a un fiscal, dígame, ¿por qué quiere usted 9 meses? ¿Cuántos son los actos de investigación que va a efectuar? ¿Qué actos de investigación? Si estuviera en investigación preparatoria, si estuviera en un proceso común, si estuviera yo en un proceso inmediato, incoación del proceso inmediato, sería ilógico, irrazonable que el fiscal pida 9 meses. ¿Me están entendiendo? Porque la ley señala que en menos de 10 días se debe haber concluido el juzgamiento. Es irrazonable que en la incoación de un proceso inmediato se pida 9 meses. ¿Qué es lo que se ha acordado? Que no sea superior a 30 días. ¿Por qué? Porque la propia ley señala que tiene que ser antes de los 10 días si comenzamos a sumar los plazos, la agenda judicial. Entonces tiene que ser razonable y se tiene que ir explicando. En la incoación del proceso inmediato no hay etapa de investigación preparatoria, tampoco hay etapa intermedia. Por lo tanto, la explicación que yo le estaba dando en un inicio sería para los casos cuando hubiera proceso común y actos de investigación. Le preguntaría al fiscal, ¿cuántos actos de investigación va a efectuar usted? 3, señor. ¿Cuáles son? 2 declaraciones testimoniales. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban durmiéndose? Gracias. ¿Se han despertado algunos? Muy bien. Ya está, ¿eh? La próxima pregunta. Muy bien. Doctor Fabián, no se duerma. Muy bien. Nunca, ¿no? Fíjese. Está bien, ¿no? Gracias. Me falta, señor, tomar declaración testimonial a 2 policías. ¿Qué más? Recabar la pericia química definitiva por drogas. ¿Cuánto tiempo es eso, señor fiscal? Necesito 6 meses. ¿6 meses es razonable para tomar 2 declaraciones y recabar un resultado? No. El abogado, ¿qué es lo que tiene que decir? El adversario tendrá que justificar que no es razonable, ¿sí? La fiscalía, ¿qué va a decir? Excesiva carga procesal, tenemos muchas investigaciones, el caso es complejo, por ahí va a ir su línea argumentativa. La defensa va a decir, no es un caso complejo, es un caso muy simple y el menor tiempo posible. El plazo máximo debe ser 3 meses. Entonces, esa es la manera que se tiene que debatir el plazo razonable y el juez tendrá que calcular a partir de ahí el tiempo que se le debe conceder, agregando un adicional para la etapa intermedia y el juzgamiento, que puede ser 1 mes más o 2 meses más. Pero estoy hablando en el supuesto de una etapa de investigación preparatoria de un proceso común. Pero en el caso del proceso inmediato, como no hay etapa de investigación preparatoria, como no hay etapa intermedia y como los plazos son céleres, son cortos, pues el plazo razonable no debe exceder a 30 días. Una explicación. Por lo tanto, debe ser proporcional, lo que estamos señalando, de conformidad al artículo 447, numeral 4 del Código de Procedimientos Penales. Volviendo a la excepcionalidad, ustedes saben que la regla es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. No nos olvidemos en este caso, de la presunción de inocencia. Hay muchos casos en nuestra Corte que están con prisión preventiva y muchas veces también con comparecencia, pero ese ciudadano sobre sus espaldas sigue cargando el proceso penal y se está afectando la presunción de inocencia. Hay procesos que tienen muchísimos años, hay mucha gente que tiene aflicción sentimental, tiene daño psicológico, tiene daño moral, porque sigue pensando, elucubrando que puede ser declarado culpable en algún momento. Por lo tanto, miremos así la situación, más aún si fuera prisión preventiva. Siguiente diapositiva. El momento de la interposición y fundamentación de recurso impugnatorio en la prisión preventiva. También hay 2 maneras de resolverlo. Algunos dicen que tiene que ser en el mismo acto de la audiencia la impugnación y también la fundamentación. Y la otra tendencia es que solamente puede impugnar y tiene 3 días para fundamentar. Hay una casación, sí, hay una casación, no recuerdo el número en este momento se lo voy a dar cuando abra el libro, que señala claramente en qué casos se tiene que fundamentar y se tiene que impugnar y fundamentar en el mismo acto. Pues la prisión preventiva es uno de esos actos. En el cese de la prisión preventiva, en la medida coercitiva de prisión preventiva y en las lecturas
En los casos de las sentencias, tiene que ser en el mismo acto y se tiene que fundamentar. En el resto de casos, en el plazo que señale la ley. Por eso que se ha acordado que tiene que ser en la misma audiencia y no la motivación, la justificación, la fundamentación de la impugnación. Siguiente problema. Pasamos a un segundo tema. Luego, al finalizar, pueden hacer las preguntas que hubiera y podemos tratar por temas. Segundo tema. El segundo tema es el control de la imputación y el control de la flagrancia. Los subtemas es, ¿debe existir un control de imputación? Lo que hemos estado diciendo. El control de la flagrancia, ¿cómo es? ¿Para qué la audiencia, según el decreto legislativo 1194? ¿Se controla flagrancia? ¿No se controla flagrancia? ¿Se puede interponer una excepción de naturaleza y juicio cuando está en un proceso común? Mire esto, para los jueces. Cuando está en un proceso común, cuando el juez ha dicho, no es proceso inmediato, es proceso común. O cuando la fiscalía dice, no voy a incoar proceso inmediato, me voy a ir para los 30 días, voy a buscar elementos de comisión acumulados, evidentes, y no voy a ir por procedimiento de flagrancia, sino me voy por el proceso común. Entonces, ¿se puede interponer excepción de naturaleza y juicio? Lo explicaremos. Siguiente, ¿y cuál es la oportunidad? Siguiente tema, ¿se puede efectuar recalificación jurídica de los hechos cuando estemos en juicio oral? Vamos, estos son los puntos que vamos a tratar en este tema. Siguiente. Yo les vuelvo a repetir, problemas, hay bastantes problemas. Problemas de interpretación y aplicación, pero por lo menos yo les doy estos 4 ítems que finalmente son como 18 los problemas que les puede servir para que ustedes puedan ver qué es lo que van a hacer cuando estén en una audiencia. El control de la imputación. ¿Se tiene que hacer control de la imputación o es que simplemente el juez de flagrancia formalmente evalúa, la hace rápida, como también le han enseñado que las audiencias tienen que ser 7 minutos, 10 minutos, porque algunos jueces que están enseñando las técnicas de dirección judicial de audiencia, la audiencia tiene que ser breve, en 7 minutos tenemos que voltear, tenemos que sacar adelante ese tema, por lo tanto, así nomás. ¿Hay alguna oposición, alguna observación? No hay ninguna. No es así. No se trata porque los jueces estarían renunciando a ese control judicial al que están obligados en calidad de jueces de control de garantía. El juez de flagrancia es un JIP, es un juez de investigación preparatoria, es un juez de control de garantías y que tiene la obligación de realizar. Es un guardián del debido proceso. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es el control de la imputación, porque puede haber deficiencias. Cabe la posibilidad, me coloco un supuesto, una hipótesis, la policía trabaja, induce su informe policial, lo induce y de repente el fiscal también le sigue el mismo camino a la policía y no hace una calificación jurídica de los hechos. Lo que pasa es que de repente se hace una interpretación equivocada de los hechos. Escuchen esto, interpretación equivocada de los hechos. Una interpretación equivocada de la ley penal y una errónea calificación jurídica de los hechos. Son 3 cosas que pueden pasar. ¿Y por qué puede pasar esto? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Todos estamos sentados en este ambiente. ¿Cómo se llamaría esta situación? Estamos escuchando una exposición, se llamaría un estado de las cosas. Estamos en un estado de las cosas. Pasa 3 minutos. Por esta puerta ingresan 2 delincuentes, por la otra puerta ingresan 2 delincuentes, con arma de fuego. Y nos dicen a todos, se tiran al suelo, todo el mundo saque su billetera, entrega el teléfono, etcétera de cosas. ¿Qué cosa pasó ahí? Había un estado de las cosas. Y el estado de las cosas, lamentablemente, han cambiado. ¿Y en qué se convierte ese estado de las cosas? En un suceso criminal. En un suceso criminal. ¿Qué es lo que le interesa al juez? La próxima tengo una pregunta. ¿O vas a pagar un derecho de inscripción? Ya. Fíjese. ¿Al juez le interesa el estado de las cosas? Al juez no le interesa el estado de las cosas. ¿Se confunde el fiscal si parte la interpretación desde el estado de las cosas?
Lo que nos interesa es el suceso criminal. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar desde la dogmática penal si la acción supuestamente criminosa tiene relevancia penal. Si hay un circuito fáctico que merece ser calificado, que tenga relevancia penal. ¿Por qué? Porque finalmente en la sentencia se va a tener que efectuar un juicio de hecho y un juicio de derecho. Y en el juicio de derecho vamos a tener que trabajar la regla de la imputación objetiva y la imputación subjetiva. Por eso que hay necesidad de que se tenga que efectuar una correcta interpretación de los hechos para poder identificar qué conductas tienen relevancia penal y qué conductas no tienen relevancia penal. ¿Tienen significancia o no tienen significancia? O simplemente son conductas que podrían ser de nivel administrativo o tal vez no tengan merecimiento de pena. Por eso que es importante evaluar lo que sucedió en el suceso criminal y no lo que existía en el estado de las cosas. Saliendo de la interpretación errónea de los hechos a la interpretación errónea de la ley penal, mucho tiene que ver nuestra concepción del derecho, porque cada uno podemos hacer una interpretación de la ley penal, de repente literal, de repente sistemática, de repente teleológica, o de repente no existe ninguna, y te deja guiar por tu sentido común. De repente no pasa nada en teoría del delito, no pasa nada en dogmática procesal. Y como no pasa nada, vas a resolver a veces sí, a veces no, como caiga, como pinte. ¿Se entiende? Por eso es que es importante no caer en esta situación, y vuelvo a repetir, necesitamos mayor preparación a efecto de tener mayor capacidad cognitiva y no caer en la errónea interpretación de la ley penal. Otro problema que tenemos es la errónea calificación jurídica de los hechos. Yo ya les dije que sucedió en Lambayeque, también ha sucedido en La Libertad, en diversos casos que se hace una calificación jurídica equivocada. Por eso es que se merece un control de la imputación. El juez tiene obligatoriamente que hacer el control de imputación. Pero ¿qué pasa con los abogados? ¿Abogado? ¿Alguna observación? Sin observación. No hay oposición. ¿De quién es la culpa? Pero el juez, ¿qué cosa está haciendo? Hay jueces, el juez le está lanzando, está insistiendo. ¿Por qué esto ha pasado? Porque los jueces mismos lo cuentan. Dicen, pero hay una mala calificación, pero le estoy diciendo al abogado, le estoy induciendo, insinuando y no se da cuenta. ¿Me entienden? Por eso es que hay que estar preparado. Obligatoriamente hay que hacer un control de la imputación. Pero si el juez considera que el hecho no es, que el tipo penal no es el que se está atribuyendo en respaldo y protección de las garantías procesales, se ha acordado de que debería ser declarado infundado y que se vaya al proceso común para que se pueda explicar todas estas cosas. No estamos de acuerdo con aquellos jueces, por lo menos mi posición, que digan que sí se puede recalificar en ese momento el tipo penal. No es el momento, porque el Código Procesal Penal te permite la recalificación más adelante en el juzgamiento. Siguiente. El control de la flagrancia. ¿Qué es lo que quiere el Decreto Legislativo 1194? El control judicial de la flagrancia. Eso quiere el Decreto Legislativo 1194. ¿Para qué citan un juez acá al frente? Porque el juez tiene que controlar los presupuestos que dice el artículo 446. El ciudadano ha sido intervenido, aprehendido por la ciudadanía o detenido por la policía en flagrancia. La flagrancia clásica, la cuasiflagrancia, o en todo caso la presunción legal de flagrancia. ¿En cuál de ellos está? En flagrancia clásica, en cuasiflagrancia no hay problema. Los problemas que se presentan es en la presunción legal de flagrancia. Ahí están los problemas. Y lo dicen todos los jueces que se dedican a estos menesteres. Por eso es que se tiene que hacer un control de flagrancia. ¿Por qué? Porque no va a ser que el ciudadano haya sido intervenido por la policía y haya un sembrado, el clásico sembrado, y estemos diciendo por ese sembrado
por esa ilegitimidad, por esa fuente originaria, ilícita, estemos diciendo hoy día, el ciudadano sí ha sido detenido en flagrancia. Por eso que el juez tiene que hacer el control de flagrancia, porque es su obligación del juez. Eso es lo que quiere el decreto legislativo 1194. ¿Por qué? Porque tenemos diferencia entre el proceso común y el proceso inmediato. El proceso inmediato es un procedimiento célebre, más rápido, que prescinde de muchas garantías. Si revisan ustedes el juzgamiento en el decreto legislativo 1194 y comparan con el Código Procesal Penal 2004, nos vamos a encontrar que afecta derechos y garantías. Porque sí, porque tiene debilidades ese decreto legislativo 1194 en cuanto al juzgamiento. Y a decir de Alfredo Araya, costarricense, que recientemente, hace 2-3 días estaba en el Callao, señala que en Costa Rica tuvieron este mismo error, tuvieron este mismo problema, pero que lo enmendaron luego con una ley más completa. Ampliaron la ley y, a entender de él, se debe ampliar esta ley, modificar la ley a efecto de tener mayor garantía en el ciudadano y no estar en problemas como lo que tenemos en este momento. Siguiente. La excepción de naturaleza y juicio. Miren ustedes pueden revisar, leer ahí, dice, se ha admitido la incoación del proceso inmediato, ¿sí? Dice, la oportunidad para poder declarar procedente la excepción de naturaleza y juicio en un proceso inmediato. Es que cuando se advierte con toda claridad que se requiere de mayor tiempo para ejercer una defensa eficaz. Y en ese caso se va a deducir la excepción de naturaleza y juicio cuando considere que no se han garantizado los derechos. Entonces, en este caso, en el segundo párrafo está lo que yo les decía adelante. Es que el fiscal, según la ley, obligatoriamente debe incoar el proceso inmediato, pero la Fiscalía, en algunos casos excepcionales, manda a investigar. El caso del chifero, el chifero que mató a un ciudadano, por ejemplo, no se pidió procedimiento de flagrancia, no se pidió prisión preventiva, sino se mandó a investigar en ese caso. En ese caso se manda a investigar. ¿Qué pasaría? Pasa el tiempo, hace la investigación y ya no va a procedimiento de flagrancia, sino va a un proceso común, para estos casos. Pero el abogado de pronto dice, es que eso no es un proceso común, es un procedimiento de flagrancia, ubíquense en ese tema. Ahí estamos. Entonces, no hizo uso de la vía adecuada, el requerimiento será muy excepcional, por eso decimos, es excepcional la interposición de la excepción de naturaleza y juicio. Acá hubo un tremendo debate si se podía o no se podía, pero teníamos que buscar una alternativa ante las diversas discrepancias que se daban en los diferentes distritos judiciales. Es que los abogados, como no estaban de acuerdo, por el proceso común, estaban buscando el procedimiento. ¿Qué cosa hace el abogado? El abogado siempre busca el camino, con el respeto que merece, el camino opuesto, para poder de repente dilatar o buscar otra vía o ver la manera como neutralizar la actividad del sistema penal. Entonces, en este caso comenzaron a presentar diversos escritos, diversas excepciones. Por eso es que se sometió a un debate y solamente se admite en casos excepcionales, cuando no exista duda sobre los presupuestos del proceso inmediato. Pero es un tema, estos acuerdos que 38 jueces hayan evaluado no significa que sea también la última chupada de mango, porque podíamos estar equivocados, pero son acuerdos que se han tomado para ir más o menos unificando criterios frente a las casaciones o a los acuerdos plenarios de los señores jueces supremos. Siguiente. El siguiente tema, la recalificación jurídica de los hechos. Esto lo dice la ley. Es decir, puede haber una recalificación jurídica de los hechos, sí, porque el Código Procesal Penal 2004, que acá en Lima, Norte, Callao y otras cortes de Lima, no está vigente. Sin embargo, ese Código Procesal Penal 2004 permite la recalificación jurídica y además le permite a la Fiscalía que presente su acusación con una pretensión principal y una pretensión alternativa subsidiaria. Entonces, dado el debate en el juzgamiento, ¿se puede recalificar los hechos? Sí.
Eso se ha previsto en el Código Procesal Penal. Sin embargo, hubo un juez presidente de la Sala de Apelaciones de Moquegua, que dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la recalificación jurídica de los hechos. Pero esto es un punto simple, sencillo, pero se armó el debate por un punto tan simple. Siguiente. Los problemas probatorios. Estos son los problemas que se presentan ya en